Episodio 1. El niño que no lloró al ser bautizado. Todos los bebés lloran al ser bautizados. Todos. Menos uno. Se llamaba Elías. Tenía 3 meses. Y su madre lo trajo al pueblo de Santa Magdalena para ser bendecido en la parroquia más antigua de la región. Una iglesia construida sobre ruinas que ya eran malditas antes de levantar el primer ladrillo. Ese día, el agua bendita parecía más oscura. El sacerdote, el padre Ignacio, vaciló al tocarla. Pero no dijo nada. La misa debía continuar. Los fieles estaban de pie. Silencio solemne. El padre alzó al niño. Lo sumergió en la pila. Y Elías no lloró. No hizo ni un sonido. Abrió los ojos y sonrió. Pero no era una sonrisa infantil. Era antigua. Demasiado consciente. Entonces ocurrió lo impensable. El agua de la pila comenzó a hervir. Las flores del altar se marchitaron en segundos. Y las imágenes de los santos sangraron por los ojos. El sacerdote cayó de rodillas, gritando en latín, como si intentara sellar algo que ya había sido liberado. La madre de Elías se desmayó. Y el niño, aún en brazos, no parpadeaba. Desde ese día, todo cambió en Santa Magdalena. El agua del pozo sabía a óxido. Las gallinas ponían huevos negros. Y los espejos ya no reflejaban del todo bien. El padre Ignacio se encerró por semanas, hasta que finalmente habló en la misa del domingo siguiente. Con voz quebrada y ojos sin paz. Ese niño no fue bautizado. ¿Qué dice, padre? Le gritó una mujer. Porque el agua no venía del cielo. Y lo que entró en él vino de más abajo. Esa noche, el padre fue encontrado muerto. La pila bautismal vacía. Y en su pecho, talladas con cuchilla, 3 palabras. Ya está escrito. Yo estuve allí. Vi al niño. Y juro por lo que aún me queda de alma. No era su primera vez en esa iglesia. Episodio 2. El niño que recordaba antes de nacer. Elías creció en silencio. No balbuceaba. No reía. No lloraba. Solo miraba. Y lo peor no era su mirada. Era lo que parecía entender con ella. A los 6 meses. Mientras otros bebés apenas descubrían sus manos. Él ya abría libros. No para jugar, sino para observar las palabras. No sabía leer. O quizás sí. Una tarde, su madre, Sofía, lo encontró con una Biblia abierta en el suelo. Estaba en Isaías. Y aunque era imposible, las letras de la página parecían moverse suavemente, como serpientes bajo el agua. Sofía cerró el libro de golpe, temblando. Pero Elías solo la miró y dijo su primera palabra. Una que ningún niño de su edad debería conocer. Excomunión. No lo dijo con torpeza. Lo declaró, como si estuviera nombrando algo inevitable. Sofía pensó que era casualidad. Hasta que, esa noche, lo escuchó hablar dormido. No eran sueños. Eran recuerdos. Yo estuve en el altar cuando lo derramaron. No fue sangre lo que cayó. Fue promesa rota. Sofía lo grabó con su celular. Pero al día siguiente, el archivo estaba vacío. Y el aparato, cubierto de humedad. Lo llevó al médico. El pediatra lo examinó. Dijo que todo era normal. Pero al terminar, Elías lo tocó en el pecho y susurró. Tu hijo se esconde debajo del colchón. No lo llames por su nombre. El médico palideció. Salió corriendo. Esa misma noche, se incendió su casa. Y lo único que no ardió fue el colchón. Desde entonces, Sofía empezó a escribir lo que Elías murmuraba por las noches. Palabras que no encontraba en ningún diccionario. Frases que parecían oraciones, pero no dirigidas al cielo. Una vez, preguntó en voz baja. ¿De dónde vienes? Y él respondió. Del agua que no fue bendecida. Del vientre donde no se pidió alma, sino acceso. Yo leí una de esas frases escritas por su madre. Decía, no me recuerdes como hijo. Recuerda que fui aviso. Episodio 3. El segundo bautismo. Dicen que el bautismo es renacer en Dios. Pero nadie dice que ocurre si lo haces 2 veces, con el alma equivocada. El padre Gabriel llegó a Santa Magdalena con una misión. Restaurar la fe. Y liberar al niño. No existe criatura sin redención, afirmó. Incluso los nacidos bajo mal augurio pueden ser devueltos a la luz. Nadie se atrevió a contradecirlo. Nadie, excepto los cuervos, que comenzaron a posarse en el campanario desde que Gabriel anunció la ceremonia. El segundo bautismo sería en secreto. Sin feligreses. Sin cámaras. Solo el sacerdote, Sofía y Elías. La iglesia. Esa noche, temblaba. Las velas no encendían. Y el agua no estaba clara. Tenía un leve tono grisáceo. Como si arrastrara memoria. El padre Gabriel rezó. Invocó al Espíritu Santo. E hizo el signo de la cruz sobre el pecho del niño. Elías no se movió. Hasta que susurró.
Esa agua no viene del cielo. Padre, usted la tomó del pozo equivocado. Gabriel ignoró el escalofrío que le recorrió la columna. Tomó agua con la concha de plata y la vertió sobre la frente del niño. Y entonces ocurrió. La pila bautismal comenzó a temblar. El agua se agitó. No con violencia, sino como si algo despertara debajo. Elías cerró los ojos. Y murmuró, con voz profunda, que no era suya. Él ya había sido marcado. Y tú acabas de abrir lo que debía quedarse sellado. El agua se oscureció por completo. Espesa, negruzca. Y del fondo emergió una burbuja, que estalló con un sonido que no era aire. Era un grito, de algo que no debía respirar. El padre Gabriel cayó de espaldas. Intentó rezar, pero su boca solo escupía espuma. Sofía abrazó al niño, pero Elías ya no la miraba como hijo, sino como testigo. En la pila, flotaba ahora una hostia negra, quemada, y marcada con un símbolo que ningún libro sagrado reconocía. El segundo bautismo no purificó al niño. Despertó al huésped. Episodio 4. La marca bajo la piel del pueblo. Creíamos que Elías era el problema, el origen, el error. Pero estábamos mirando al niño, cuando deberíamos haber mirado al agua. Después del segundo bautismo, las cosas no solo se torcieron, se pudrieron. Las fuentes del pueblo comenzaron a secarse. El pozo principal, el que había alimentado a Santa Magdalena por generaciones, empezó a manar un líquido espeso, amarillento. Al principio creímos que era barro. Hasta que una anciana, doña Teresa, lo tocó con los dedos. Gritó. Dijo que el agua la estaba mirando. Nadie le creyó. Hasta que apareció la primera marca. Un símbolo, grabado bajo la piel de su espalda. No tatuado, no tallado, emergido, como si hubiera estado allí siempre, esperando. Dijeron que era histeria, que la mujer estaba senil. Pero luego vinieron más. Primero los niños. Marcas iguales, pero en diferentes lugares, nuca, pecho, palmas. Después los adultos. Y lo más inquietante era esto. Todos los marcados habían sido bautizados con el agua del pozo. El padre Gabriel se encerró. Dijo que estaba buscando respuestas en textos antiguos. Pero los que se acercaron a su casa aseguraron haber oído murmullos detrás de las paredes. Murmullos que rezaban al revés. Yo vi a uno de los hombres marcados. Tenía la mirada ausente. Pero en su pecho, debajo de la camisa abierta, se notaba como la marca latía. Sí, latía, como si tuviera pulso propio. Como si no fuera un símbolo, sino una señal viva. Y Elías solo observaba. No hablaba. No se reía. Pero cada vez que alguien nuevo despertaba con la marca, él sonreía brevemente. Como quien lee una profecía que se va cumpliendo paso a paso. Entonces lo entendimos. Él no venía a ser salvado. Venía a señalar. A recordar un pacto que el agua guardó en silencio. Y Santa Magdalena no era un pueblo, era un altar. Episodio 5. El pacto de los sumergidos. El padre Gabriel no volvió a dar misa. Desde el segundo bautismo. Se había convertido en una sombra, ojos enrojecidos, piel pálida, la sotana arrugada como si llevara días sin cambiarla. Pero no estaba loco. Estaba leyendo. Y lo que descubrió no era humano. Una noche, bajó a la cripta vieja bajo la iglesia. Aquella que estaba sellada desde 1874. Nadie sabía qué había allí. Solo rumores. Uno decía que, antes de construir el altar, ya había un pozo. Y antes del pozo, una promesa. Entre estantes carcomidos, cubiertos de polvo y cera seca, encontró un libro. No tenía título. Solo una tapa de cuero endurecido, manchada por siglos de olvido. Dentro, las páginas estaban escritas a mano. Letras torcidas. Tinta desvanecida. Pero una frase lo detuvo en seco. Estaba escrita en latín antiguo, pero Gabriel la comprendió como si hubiera nacido sabiendo su significado. A los que sean sumergidos, no se les limpia el alma. Se les marca, porque el agua no vino del cielo, sino de abajo. Ese libro hablaba de un ritual perdido. El pacto de los sumergidos. No era bautismo, era ofrenda. Los niños no eran recibidos por Dios. Eran entregados al durmiente. Una entidad sellada en el agua desde antes del primer crucifijo. Antes del primer ángel. Gabriel retrocedió horrorizado. Pero las páginas siguieron abiertas, solas. Mostraban ilustraciones. Círculos con ojos. Manos extendidas hacia la superficie. Y niños, con marcas en el pecho. Iguales a las que hoy cubrían a los habitantes del pueblo. Entonces lo comprendió. Cada bautismo no había sido un acto de fe, sino un contrato. Y Elías, al no llorar, fue el primero en aceptarlo sin resistencia. El texto final del libro decía:
Cuando el último marcado despierte, el agua subirá, y el altar se ahogará en sí mismo. Gabriel intentó cerrar el libro, pero sus dedos quedaron pegados a las páginas, y la tinta comenzó a moverse, a subir por sus uñas, a escribirle en la piel. En su pecho apareció la misma marca. Ya no era sacerdote, ahora era parte del pacto. Episodio 6. El sueño compartido. Al principio, pensaron que era coincidencia, un mal dormir, una pesadilla repetida, pero cuando más de 30 personas en Santa Magdalena comenzaron a soñar lo mismo, ya no pudieron llamarlo casualidad. Todos veían el mismo lugar, un altar bajo el agua, sumergido en oscuridad líquida, cubierto de algas que se movían como dedos impacientes, y sobre ese altar, una figura encorvada, sin rostro, cantando. No era una canción, era un llamado, una letanía gutural, que no se entendía con palabras, pero se sentía en los huesos. Y lo más aterrador era esto: la figura pronunciaba el nombre de cada soñador, uno por uno. Te vi, Sofía, te vi, Gabriel, te vi, Teresa. Y al despertar, los ojos de todos estaban rojos, como si el agua del sueño hubiera entrado en sus cuerpos por dentro. Los médicos no sabían qué hacer. El hospital del pueblo colapsó, y los espejos comenzaron a fallar otra vez. El reflejo de los soñadores no los imitaba. Parpadeaba cuando ellos no. Se movía con un leve retraso, como si estuviera intentando recordar como ser humano. Sofía, la madre de Elías, fue una de las más afectadas. Una madrugada, despertó gritando. Tenía la marca encendida en el pecho, como si ardiera desde dentro, y con los ojos llorosos. Solo repetía: cantó mi nombre 3 veces. Y en la tercera, vi el fondo. ¿Qué había? ¿Sofía?, le pregunté. Ella me miró, pálida. Una cuna. Pero no era para un bebé. Era para algo que aún está creciendo. Esa misma noche, los pozos del pueblo comenzaron a hacer burbujas, como si algo se moviera bajo tierra, como si el altar estuviera emergiendo. Y Elías no dormía. Sonreía, como quien ya sabe el final del sueño. Episodio 7. El no bautizado. Él pensaba que estaba a salvo. Se llamaba Tomás Herrera. Nunca fue creyente. Nunca pisó una iglesia. Y mucho menos se dejó bautizar. Los rituales no me definen, decía. Dios no me necesita, y el diablo no me conoce. Pero una noche, el altar lo llamó por su nombre. No lo escuchó despierto. Lo escuchó dormido. En el sueño, no caminaba. Flotaba, sumergido en un agua espesa, tibia, con sabor a óxido y ceniza. Abajo, más abajo, había un altar. Pero esta vez, no estaba vacío. Él mismo estaba acostado sobre la piedra, desnudo, inmóvil, con los ojos abiertos. Y a su alrededor, todos los marcados. Sofía, Gabriel, Teresa, incluso los niños del pueblo. Rezaban, cantaban, pero no a Dios. Era una oración en un idioma sin vocales, lleno de sonidos que no debían salir de bocas humanas. Tomás intentó gritar, pero su voz no existía en ese mundo líquido. Y entonces lo vio. A Elías. El niño caminaba hacia él, sin mojarse, con un crucifijo oxidado en una mano y una concha de plata en la otra. Se acercó al cuerpo de Tomás sobre el altar, y con voz adulta, profunda, le susurró: tú eres el último, el único que no fue sumergido. Pero el agua no necesita permiso, solo entrada. Elías levantó la concha, y la dejó caer sobre el pecho de Tomás. En ese instante, despertó gritando. Su cama estaba empapada, sus manos arrugadas, como si hubiera estado horas bajo el agua. Y en su pecho, justo donde cayó la concha en el sueño, la marca, clara, fresca, latente. Tomás corrió al hospital, pero ya no había médicos, solo paredes cubiertas de humedad, y una frase escrita con hongos: el bautismo puede evitarse, pero el llamado, jamás. Episodio 8. La misa invertida. No había campanas en Santa Magdalena desde hacía semanas. El metal se había oxidado, las sogas podridas, el campanario invadido por cuervos. Por eso, cuando el pueblo entero escuchó una campana sonar desde el suelo, supieron que no era una llamada humana. Fue un sonido grave, húmedo, como un lamento metálico arrastrado por el agua. 3 campanadas, 3 advertencias, 3 marcas que comenzarían a arder al mismo tiempo. Los marcados se despertaron al unísono. En sus casas, en la calle, en el hospital abandonado, con los ojos vidriosos, la boca cerrada, y el cuerpo temblando como si alguien estuviera tirando de sus hilos desde el fondo del pozo. Caminaron en procesión. No hablaban, no respiraban con normalidad.
Solo seguían el sonido. La misa estaba por comenzar. Pero esta vez, no habría sacerdote, ni altar consagrado, ni palabras sagradas. El lugar elegido fue la plaza central. En el medio, la fuente vieja, vacía desde hacía meses. Hasta esa noche, el agua volvió, pero subió desde abajo, turbia, espesa, como si estuviera viva. Allí se reunieron los marcados. Formaron un círculo, y Elías apareció al centro, vestido con una túnica blanca, descalzo, con los ojos cerrados y la piel brillando como si acabara de nacer de nuevo. Pero no en este mundo. Abrió los brazos, y habló con voz doble, la de un niño y algo más antiguo, más profundo, que usaba su cuerpo como eco. Hoy celebramos el regreso del primer acuerdo. Hoy no pedimos perdón. Hoy recordamos la promesa olvidada. Los marcados se arrodillaron, y comenzaron a rezar al revés, cada palabra sagrada pronunciada como negación. El Padre Nuestro se convertía en burla. El amén se tragaba como veneno. Y la fuente comenzó a desbordarse, pero no con agua, sino con manos negras, alargadas, que salían lentamente, una por una, como si respondieran a la oración. Tomás, el no bautizado, miraba desde lejos, temblando. Quiso huir, pero el suelo bajo sus pies se ablandó, como barro sagrado, y escuchó la misma frase, susurrada por muchas voces desde abajo. La misa ha comenzado, y tú eres la ofrenda. Episodio 9, debajo del bautismo. No fue como ahogarse. No hubo desesperación. No hubo falta de aire. Hubo entrega. El suelo tragó a Tomás como un pozo hambriento. Pero no murió. Cayó. Descendió lentamente. Como si el agua bajo Santa Magdalena no mojara, sino devorara con dulzura. Abrió los ojos. Estaba sumergido. Pero podía ver. El agua era densa, verdosa, como un útero milenario. Y abajo, mucho más abajo, un templo. Las columnas eran de huesos. Las paredes, de carne petrificada. Y el altar estaba hecho de cruces rotas. Sobre él, Elías, ya no era un niño. Tenía la forma de uno. Sí, pero sus ojos eran negros por completo. Y su piel parecía contener algo que quería salir desde dentro. Elías lo miró. Y sonrió. Bienvenido, Tomás. El último en negar. El primero en despertar. Tomás no podía hablar. Pero sus pensamientos. Elías los escuchaba. ¿Dónde estoy?, pensó. ¿Dónde empezó todo? ¿Qué eres? Elías inclinó la cabeza. Y lo dijo sin mover los labios. Soy la bendición antes de que existiera el pecado. Soy el primer contrato. Soy lo que el agua protegió cuando el cielo huyó. Entonces, Elías alzó su mano. Y detrás de él, algo se movió. Una figura gigantesca. Invisible a medias. Solo visible por lo que deformaba. Como si la realidad misma se encogiera para no tocarla. Te bautizaron sin fe. Ahora serás marcado con verdad. Una gota negra cayó desde lo alto. Una sola. Y al tocar la frente de Tomás, lo recordó todo. No su vida. Su preexistencia. Recordó haber sido parte del acuerdo. Recordó el primer altar, hecho de arcilla y fuego. Recordó el día en que el agua fue sellada con sangre, para que nadie más recordara. Y ahora, el sello se rompía. Tomás no gritó. Abrió los brazos. Y Elías le susurró. Ahora entiendes. No fuiste el último marcado. Asterisco asterisco fuiste el primero, que olvidó asterisco asterisco. Episodio 10, el que volvió del fondo. Nadie lo vio salir del agua. Nadie escuchó sus pasos. Pero al amanecer, Tomás ya estaba en la plaza, de pie, frente a la fuente aún goteando. Mojado, desnudo, sonriendo. Pero no era la sonrisa de un hombre. Era la de algo que había dejado de serlo. Los que lo rodearon notaron la diferencia al instante. Sus ojos ya no parpadeaban. Su piel no se arrugaba con el frío. Y cada palabra que decía parecía aprendida desde antes de que existiera el lenguaje. Tomás caminó hacia la iglesia cerrada. Colocó una mano sobre la puerta de madera. Y ésta se abrió sola. No hacia adentro, sino hacia abajo. Una escalera que no existía antes emergió desde el suelo. Como si la misma tierra se rindiera ante su presencia. Y entonces, predicó. No con gritos. No con fuego. Con memoria. El agua nos fue dada como olvido. El bautismo fue una distracción. Pero en lo profundo, la verdad siguió cantando. Y ahora ha sido escuchada. Los marcados se acercaban uno a uno. No hablaban. Solo lo escuchaban. Tomás no citaba versículos. Los creaba. Su voz era escritura viviente. Yo estuve abajo. Vi al durmiente. Él no es demonio. Ni Dios.
Es la sed que existía antes de que existiera la sed. Y quiere volver a ser nombrado. Alguien entre la multitud gritó: «¡Eres blasfemia!». Tomás lo miró con compasión. «No, soy la corrección». Y entonces levantó su mano. La marca que llevaba, más grande, más oscura, comenzó a latir. En ese instante, todos los espejos del pueblo se agrietaron. Todos los pozos subieron de nivel. Y desde sus bocas, un vapor negro comenzó a salir. Los no marcados huyeron. Pero los otros se arrodillaron. Había comenzado la liturgia del recuerdo. Y Tomás, el hombre que no creía, ahora guiaba una iglesia que no necesitaba perdón, solo agua. Episodio 11. Los que no fueron marcados. Al principio, creyeron que podían esconderse, que si no se acercaban, si no escuchaban, si no bebían del agua, no serían tocados. Pero no era fe lo que el durmiente exigía. Era presencia, era cuerpo, era piel. Los no marcados empezaron a desaparecer. No con violencia, con silencio. Una madre amanecía sin sus hijos. Un anciano sin reflejo. Una pareja encontraba la cama intacta, pero helada, como si el cuerpo que allí dormía hubiera sido borrado. No raptado. No había sangre. No había señales de lucha. Solo una marca húmeda en el suelo. Como si algo se hubiera deslizado hacia abajo. De vuelta al agua. Y siempre, junto a esa marca, una frase escrita con hongos o moho en la pared. Si no llevas el sello, llevarás el peso. Los pocos que quedábamos sin marcar intentamos escondernos. Sellamos puertas. Bebíamos solo agua embotellada. Orábamos. A veces, incluso a un Dios en el que ya no creíamos. Pero cada noche, escuchábamos los cantos. Los marcados se reunían alrededor de la fuente. Desnudos, con las marcas brillando como carbones vivos bajo la luna. Y Tomás, el profeta del abismo, los guiaba. El cuerpo que no ha sido ofrecido, es cuerpo huérfano, y los huérfanos serán devueltos a las aguas que los negaron. Elías ya no hablaba, solo observaba, pero su mirada era más fuerte que cualquier sermón. Un niño lo miró una noche y gritó: «No es un niño, él tiene siglos en los ojos», y nadie pudo desmentirlo. Esa misma noche, las campanas sonaron otra vez, desde el suelo, y los no marcados que quedábamos comenzamos a sangrar por los poros. No heridas, advertencias. Algo venía por nosotros. No para castigar, para corregir la ausencia. Y en mi brazo apareció una frase escrita con sangre seca: «Si no eres suyo, serás alimento». Episodio 12. El precio de no creer. Yo era el último sin marca, el último que aún rezaba a un Dios que ya no hablaba. Había visto desaparecer a todos, vecinos, amigos, incluso a mi hermana, que una noche se durmió con una cruz en el pecho y amaneció con una espiral oscura donde latía su corazón. No quedaba a quien contarle lo que estaba ocurriendo, solo quedaba escribir y esperar que alguien, algún día, leyera esto antes de que el agua también lo borre. La noche del 12º canto llegó sin luna. El cielo era una bóveda vacía, y los pozos cantaban. Sí, las bocas de piedra murmuraban como bocas vivas, repitiendo un solo nombre: el último, el que no quiso ver, el que será testigo o será carne. Me encerré, clavé tablas en las ventanas, tapé los grifos, me até los brazos para no tocar el agua por accidente. Pero entonces oí su voz: «Elías», no gritando, no suplicando, susurrando desde dentro de mi cabeza: «¿Qué temes más? ¿Morir sin saber? ¿O vivir sin pertenecer?». Caí de rodillas. Lloré, no por miedo, por la certeza de que ya no quedaba elección. Esa misma noche, salí, desnudo, descalzo, como los marcados, y fui hacia la fuente. Tomás me esperaba allí, con la concha de plata en la mano, la misma con la que se sellaron los cuerpos de todos. A su lado, Elías, más pequeño que nunca, más inmenso que todos. «¿Estás listo?», preguntó Tomás. «¿Para qué?», dije temblando. «Para no resistir más, para comprender sin juicio, para recordar lo que fuiste antes del olvido». Extendí los brazos. No dije sí, pero tampoco dije no. Y entonces, la marca apareció, no grabada, escrita, con agua que no mojaba, pero ardía, en mi pecho, en mi lengua, en mi alma. Y por primera vez, lo escuché. La voz, la que duerme en las profundidades, la que existía antes de la palabra fe, la que me dijo: «Ahora eres mío». Ahora puedes oír el último versículo. Episodio 13, el último versículo. No todos los libros terminan con un punto. Algunos lo hacen con una llamada. Desde que recibí la marca, no soñé más. No porque durmiera tranquilo,
sino porque ya no era necesario cerrar los ojos para ver. El agua me hablaba, no con palabras, sino con recuerdos que no eran míos, pero que sentía como si hubieran sido escritos en mi sangre. Recordé el primer altar, el que fue enterrado bajo tierra antes de que nacieran las iglesias. Recordé las primeras ofrendas, niños no bautizados, adultos que no sabían que al beber estaban firmando. Recordé cuando el cielo miró hacia otro lado y dejó que el abismo tomara una parte de nosotros, no por maldad, por pacto, por equilibrio. Y entonces supe, el bautismo no fue creado para salvar, fue creado para olvidar, para sellar lo que ya estaba dentro. Pero el sello se ha roto, y lo que había sido silenciado, canta otra vez. Elías habló por última vez la noche del 13º canto. No usó voz humana, su boca se abrió, pero fue el agua la que habló a través de él. Este es el último versículo. No hay redención, solo recuerdo, y el recuerdo no necesita fe, solo carne, carne que escuche, carne que acepte, carne que sepa, que siempre perteneció. Las campanas sonaron, no 3 veces, sino 13. El cielo se volvió negro, los pozos rebalsaron, y los que no estaban marcados, dejaron de ser. No explotaron, no ardieron, simplemente se disolvieron en el aire, como si nunca hubieran sido escritos. Y nosotros, los marcados, nos arrodillamos en círculo, no ante Dios, sino ante la voz, esa que no necesitó templo, solo agua. Y entonces Elías miró hacia mí, y sonrió por última vez. Gracias por escribirlo. Alguien tenía que contar el Evangelio, no el de arriba, sino el del fondo. Y ahora, lector, si has llegado hasta aquí, pregúntate, ¿tú fuiste bautizado? ¿Sabes con qué agua? Porque si fue la equivocada, tarde o temprano, el agua también te recordará.